Buenos días y bienvenidos a un nuevo seminario de ERRI España. En esta ocasión vamos a continuar con la serie de seminarios que estamos dedicando a ArcGIS Pro. En concreto, hoy vamos a hablar de cómo utilizar ArcGIS Pro en la creación de mapas. Es el segundo seminario de esta serie de seminarios, ya que hace unas semanas pues ya vimos un primer seminario de ArcGIS Pro, donde veíamos qué era ArcGIS Pro y las principales funcionalidades de ArcGIS Pro. Bien, como digo, el seminario de hoy trata de la utilización de ArcGIS Pro para la creación de mapas, todo lo referente pues a la gestión de capas, a la simbología, etcétera. Este seminario durará 45 minutos. La mayor parte serán explicaciones y dejaremos al final unos minutos para preguntas. Estamos grabando el seminario en vídeo y después lo colgaremos, con lo cual lo podéis volver a ver, o si conocéis a alguien que no lo haya visto, pues le podéis también hacer llegar la dirección de la grabación. Como digo, podéis ir haciendo preguntas. Para eso utilizad el chat de Webex y mandarlas al chat de María Soriano. ¿De acuerdo? Entonces todas las preguntas las hacéis a María Soriano y las contestaremos al final de sesión las que dé tiempo. Y por favor, intentad que vuestros micrófonos estén silenciados para que de esta manera solo se me oiga a mí. Muy bien, pues empezamos. Vamos a hacer un pequeño repasito de qué era ArcGIS Pro y después el seminario será básicamente una demostración. Bien. Seguro que muchos de vosotros conocéis la plataforma ArcGIS, ya habéis visto este esquema en multitud de ocasiones. La plataforma es la tecnología de ERRI que nos va a permitir trabajar con WebGIS. Y aquí tenéis una simplificación, un esquema muy simple, muy simplificado de lo que es esta arquitectura. En un primer nivel encontramos los datos, tanto nuestros datos propios como datos que nos ofrece ERRI, contenido de ERRI. Estos datos tenemos que convertirlos en servicios de mapas, servicios de capas, servicios de análisis, ¿de acuerdo? Bien con ArcGIS Server o bien con la pieza servidora de ArcGIS Online. Todos estos servicios están alojados en la nube, que puede ser la nube de ERRI o puede ser una nube que tengamos nosotros, puede ser nuestra propia infraestructura. Y, por último, un nivel de aplicaciones que se conectarán a todos estos recursos que están alojados en la plataforma, que están alojados en la nube. Pues se pueden conectar a mapas, a servicios de geoprocesamiento, servicios de geocodificación, etcétera. Todos estos dispositivos, todos estos clientes utilizan distintas aplicaciones, distintas apps que también ofrece la plataforma. Cuando trabajamos con la plataforma nos encontramos este flujo de trabajo en el cual existen unos profesionales del GIS, unos técnicos GIS con experiencia en ArcGIS, que son los que gestionan todos los datos que va a alojar la plataforma, es decir, son los que construyen los modelos de datos, los que construyen los mapas, los que actualizan la base de datos y los que alimentan la plataforma de todos estos recursos. Y después tenemos distintos perfiles, distintos trabajadores dentro de nuestra organización que se van a conectar a la plataforma y van a utilizar los distintos recursos que allí se encuentran. Todo ello a través de distintas aplicaciones especializadas según el tipo de rol o según el tipo de usuario. Bien, en este flujo de trabajo, por lo tanto, encontramos, como hemos visto en este nivel, a una serie de profesionales del GIS que van a utilizar pues herramientas potentes de ArcGIS, lo que llamamos ArcGIS for Desktop o ArcGIS de escritorio. Con estas aplicaciones que van instaladas en un ordenador, en un PC, pues podemos gestionar los datos, visualizarlos, editar, hacer análisis y por último difundirlos. Cuando utilizamos ArcGIS for Desktop o cuando utilizamos ArcGIS de escritorio, tenemos que saber que la pieza de escritorio de ArcGIS está compuesta por un producto que se llama ArcGIS for Desktop y que, como sabéis, este producto incluye varias aplicaciones, por ejemplo ArcCatalog para toda la gestión de datos, ArcMap para crear los mapas, editar, simbolizar, hacer análisis, etcétera, y después también, si tenemos la extensión de 3D, pues tenemos las aplicaciones ArcScene y ArcGlobe para trabajar con escenarios en 3 dimensiones. No solo eso, sino que todos los que tenéis ArcGIS for Desktop también
contáis con un usuario de ArcGIS Online que os va a permitir utilizar la plataforma de Esri. Este usuario de ArcGIS Online va a permitir que creéis contenido en la nube, que creéis contenido en la plataforma y que creéis distintas aplicaciones o apps que puedan consumir este contenido. Por lo tanto, tened en cuenta que si sois usuarios de escritorio, no solamente tenéis ArcGIS for Desktop, sino que también podéis contar con un usuario de ArcGIS Online. Bien, pues a esta suite de productos se une un nuevo producto que se llama ArcGIS Pro. ArcGIS Pro es, por lo tanto, una aplicación de escritorio que viene incluida en ArcGIS for Desktop. Bien, por lo tanto, ahora cuando trabajemos en escritorio, cuando trabajemos con ArcGIS for Desktop, podemos decidir si utilizamos ArcCatalog, si utilizamos ArcMap o si utilizamos ArcGIS Pro. ¿Vale? Estas aplicaciones pueden convivir a la vez y podemos utilizarlas al mismo tiempo. Al igual, bueno, como siempre ha existido, ArcGIS for Desktop tiene distintos niveles de funcionalidad, tiene un nivel básico, un nivel estándar y un nivel avanzado. Igual que encontrábamos en ArcMap, pues tenemos en ArcGIS Pro. Y además contamos con una serie de extensiones que nos dan mayor funcionalidad, como por ejemplo una extensión de 3D o una extensión de Network para trabajar con redes o una extensión de Spatial Analysis para trabajar con raster, con operaciones raster. En definitiva, ¿qué es ArcGIS Pro? Bueno, pues es una nueva generación de escritorio. Ya veis que la interfaz es completamente distinta a la interfaz a la que estamos acostumbrados con ArcMap. Es una aplicación para los profesionales del GIS, para ese grupo de profesionales que veíamos que trabajan con toda la potencia que nos ofrece ArcGIS. Nos va a permitir una experiencia de usuario sencilla e intuitiva gracias a esta interfaz, y luego tenemos las herramientas que necesita cualquier usuario GIS, es decir, herramientas de gestión, de análisis, de difusión de datos, etc. Una de las ventajas de ArcGIS Pro es que en la misma aplicación podemos combinar tanto escenarios en 2D como en 3D. De forma destacada, digamos, los elementos más destacados de ArcGIS Pro, si tuviésemos que nombrar los 5 elementos más destacados de ArcGIS Pro, destacaríamos, para empezar, la nueva interfaz, que veremos a continuación. Veremos también que ArcGIS Pro está construido en 64 bits para utilizar sistemas operativos en 64 bits y multihilo. Y además que podemos trabajar en su nuevo motor gráfico, nos va a permitir trabajar en 2 y en 3D, en 2 y 3D. Podemos visualizar y trabajar con varios mapas a la vez y visualizarlo, tener en la misma vista varios mapas, y después está muy pensado para trabajar con la plataforma, ya que desde ArcGIS Pro nos podemos conectar a la plataforma y podemos compartir recursos en esta plataforma. ArcGIS Pro, a diferencia de ArcMap, trabaja con lo que llamamos proyectos, y en un proyecto estamos incluyendo pues tanto los mapas como bases de datos, diseños, análisis, plantillas de edición, marcadores, etcétera. ¿De acuerdo? Esta es la estructura que tiene un proyecto de ArcGIS Pro. Estos proyectos pueden guardarse tanto en local, es decir, podemos trabajar con archivos en local, como online. Entonces podemos conectarnos a proyectos que estén, por ejemplo, en ArcGIS Online o en Portal for ArcGIS y trabajar con estos proyectos. Estos proyectos también se pueden comprimir para poder compartir a través de lo que llamamos Project Packages o paquetes de proyecto, y luego están integrados o van a estar integrados con soluciones. Es decir, ya que tenemos mapas y herramientas de análisis que van incluidas en el proyecto, pues estas soluciones tendrán herramientas específicas, por ejemplo, de redes de agua, electricidad, defensa, administración local, etcétera. Herramientas, mapas, layouts, plantillas, etcétera. Bueno, y como digo, cuando trabajemos con ArcGIS Pro, digamos que estamos trabajando en la plataforma. Lo primero que tenemos que hacer cuando trabajamos con ArcGIS Pro es registrarnos, logarnos con nuestras credenciales, con nuestro usuario y contraseña, para entrar en ArcGIS Pro y trabajar con él. Desde ArcGIS Pro podemos crear webmaps, al igual que hacemos en ArcGIS Online, pues los podemos crear directamente en ArcGIS Pro. Y como veis, podemos conectarnos a ArcGIS Online y a Portal for ArcGIS para descargarnos y utilizar contenido que esté en la plataforma. Por último, podemos crear contenido para Runtime con ArcGIS Pro, y tanto la instalación como la actualización es online. O sea, cuando hay una nueva versión de ArcGIS Pro, nos sale un aviso y directamente hacemos la actualización del software a través de Internet. Bueno, muy bien, pues esto en cuanto a una introducción a ArcGIS Pro. Vamos ahora a ver
algunas demostraciones de cómo trabajar con ArcGIS Pro en cuanto a la creación de mapas. Tengo abierto, como veis aquí, ArcGIS Pro. Y esta es la pantalla de presentación de ArcGIS Pro. Lo primero que veis es que he tenido que utilizar un usuario de mi organización, tanto de ArcGIS Online como de Portal for ArcGIS, para conectarme a este ArcGIS Pro. Si quiero utilizar ArcGIS Pro, por lo tanto, tengo que estar registrado. Podemos abrir un mapa en blanco, un proyecto en blanco, perdón, o bueno, ya veis que tengo aquí algunos proyectos que he creado anteriormente. Entonces voy a abrir uno de estos proyectos donde ya tengo guardadas algunas configuraciones. Bien, pues acabo de abrir un proyecto de ArcGIS Pro. Lo primero que veis es que la interfaz es completamente, bueno, distinta a la que tenemos en ArcMap. Tenemos esta barra superior donde encontramos toda la funcionalidad, y esta funcionalidad además está agrupada en distintas pestañas según utilicemos análisis, insertar capas o datos, o por ejemplo edición. Bien, además tenemos estos paneles a modo de tabla de contenido, y aquí por ejemplo tengo el panel de proyecto. Como veis, cuando yo creo un proyecto nuevo en ArcGIS Pro, pues ya tengo una serie de carpetas que se generan, como por ejemplo una carpeta con las cajas de herramientas, donde aquí puedo guardar herramientas de geoprocesamiento, o, por ejemplo, bases de datos. Se me crea automáticamente una geodatabase con la que puedo ir trabajando. En fin, todo el proyecto y todas las carpetas en las que vamos guardando distintos recursos de este proyecto. Bien, es bastante útil, lo primero, cuando creamos un nuevo proyecto, venirnos aquí y agregar distintas carpetas, digamos accesos directos con las que vamos a trabajar. Estos accesos directos se guardan en esta carpeta que lleva el nombre de carpetas. Como veis, aquí acabo de crear este acceso directo y tengo además un par de accesos ya creados. Bueno, pues vamos como digo, a trabajar en la creación de mapas, y entonces nos vamos a la pestaña Insertar en primer lugar, y podemos darle a, por ejemplo, crear un nuevo mapa. Bueno, pues ya veis que se genera una nueva pestaña con el nombre mapa 1, y como veis, automáticamente, cuando yo creo un nuevo mapa en ArcGIS Pro, pues automáticamente se carga un mapa base, ¿vale?, que puedo utilizar para tener de fondo sobre mis datos. Bueno, a continuación lo que voy a hacer es cargar una serie de datos que tengo aquí. Bien, entonces vamos a cargar, por ejemplo, una capa de Cartociudad que podéis descargaros, que se llama Construcciones Urbanas, y como veis ya directamente me hace un zoom a la zona donde tengo estos datos que acabo de cargar. Bueno, en concreto son datos de Cartociudad, como digo, y datos de Ciudad Real. Bueno, voy a quitar el mapa base, lo voy a apagar porque en este ejemplo no quiero utilizar un mapa base, y vamos a empezar a simbolizar estos datos, utilizar simbología para trabajar con todos estos datos de construcciones. Todos estos paneles pueden replegarse y quedar aquí en el margen derecho en modo de pestañas. Bueno, como veis, cuando yo selecciono una capa en la tabla de contenidos, aparecen una serie de pestañas que llamamos pestañas contextuales. Desde estas pestañas contextuales puedo acceder a propiedades de la capa que tengo seleccionada. En este caso, como es una capa vectorial, puedo acceder a la simbología, al etiquetado o a la gestión de datos. Vamos a empezar por ver esta simbología. Ya veis que, tengo un menú desplegable para, por ejemplo, utilizar una simbología. En este caso vamos a utilizar una simbología de valores únicos para crear distintos colores según el tipo de parcela o de construcción con la que estamos trabajando. Como veis, ArcGIS Pro hace uso de lo que llamamos paneles, que son, en vez de tener una ventana que nos tapa el mapa, pues tenemos estos paneles a un lado del mapa con los que podemos trabajar. Bien, entonces lo primero que voy a hacer es escoger
el tipo de campo que voy a utilizar para representar estas categorías. Y bueno, como veis aquí tengo 5 tipos de campos. Yo sé que el 1 corresponde a los edificios, entonces puedo crear una etiqueta. Sé que el 2 corresponde a las parcelas o a los patios, a los solares, digamos. El 3 es toda la capa de agua, ríos, piscinas, bueno, todo lo que sea hidrología. En el 4 sería espacios verdes, jardines, y por ejemplo el 5 son espacios deportivos. Bueno, pues ya tengo todo esto aquí y ahora a continuación lo que voy a hacer es ir editando cada uno de estos símbolos. Por ejemplo, vamos a empezar con el símbolo de solares. Ya veis que cuando pincho en ese símbolo paso a este otro panel en el cual tengo pues los estilos que puedo utilizar para escoger directamente un estilo para aplicar, o puedo, por ejemplo, podemos ir a propiedades y veis que en la pestaña propiedades ya puedo trabajar con la apariencia tanto del color de fondo como del contorno. Entonces vamos a poner un color, por ejemplo, vamos a poner este de aquí, y un color gris de fondo, y vamos a bajar un poco el grosor del símbolo exterior y daríamos a aplicar, y como veis ya es simbolizado de color naranja todas aquellas parcelas. Bien, para volver a los símbolos simplemente doy hacia atrás y vuelvo a este menú. Continuaremos con, por ejemplo, todos los símbolos de hidrología, de agua. Nuevamente pasamos a este panel donde encontramos las propiedades. Veis que yo puedo cambiar de propiedades a galería, y en propiedades nuevamente elegimos uno de estos colores. Por ejemplo, vamos a escoger este de aquí, y un contorno, pues por ejemplo este gris como hacíamos antes, y un grosor. Bueno, vamos a darle un color un poquito más suave y aplicaríamos. Y como veis, ahí ya empezamos a ver estos espacios de agua. Bien, y así seguiríamos editando. Bueno, una cosa interesante es que si, por ejemplo, ahora vamos a utilizar los espacios en verde, donde vamos a dar esta simbología, por ejemplo. Y una de las cosas interesantes que os quería mostrar es que si vais a la opción de más colores, podemos cambiar la transparencia a un símbolo en concreto. ¿Qué quiere decir esto? Antes teníamos que cambiar la transparencia a todo el símbolo, y ahora el fondo del símbolo puede tener una transparencia y el contorno otra. ¿Vale? Entonces esto no lo encontrábamos en ArcMap, pero ahora sí que lo podemos hacer aquí. Bueno, lo vamos a dejar así. Como veis, cada cambio que yo realizo en la simbología tengo que pulsar en el botón aplicar para que se apliquen todos estos cambios de simbología, como acabáis de ver. Bien, estas otras pestañas me van a permitir configurar con mucho más detalle todos las capas que componen los símbolos del elemento que estoy representando. Por ejemplo, si voy al fondo de este color, veis que normalmente utilizamos símbolos sólidos, pero por ejemplo podríamos utilizar un tramado. Esto del tramado, al fin y al cabo, lo que va a ser es una línea que podemos dibujar de un color, por ejemplo verde, y aquí especificar el patrón, por ejemplo la separación entre líneas. Como veis, si aplicamos ahora, en vez de tener un fondo homogéneo, tenemos en vez de tener un fondo sólido o liso, tenemos este patrón de líneas. Bien, pues desde aquí, desde esta pestaña, desde la pestaña capas, podemos tener mucha más detalle en estos símbolos. Bueno, pues vamos a ir rápidamente ya a editar los últimos que nos quedan. Por ejemplo, este que sería de polideportivos. Vamos a darle un color morado, por ejemplo. Y al igual que antes, algo de este estilo.
Bien, como veis vamos representando todos nuestros símbolos y ahora voy a acabar con el de edificios que me había dejado y le vamos a poner, por ejemplo, este color de aquí con su contorno y como siempre le damos a aplicar para que se generen los símbolos. Bien, al final vamos a darle un poquito también de transparencia a esto, entonces ya veis cómo tenemos aquí nuestro... Voy a cambiar, perdonadme, estos colores para hacerlos un poco más suaves, para conseguir un fondo un poco más homogéneo. ¿Vale? Y tendríamos nuestro mapa. Otra de las cosas que voy a hacer ahora es en los edificios, como veis, vamos a ir a aquí y bueno, como veis, desde aquí podemos crear efectos sobre, por ejemplo, bueno, lo que voy a hacer es crear otra capa de símbolo. Veis que mi símbolo está compuesto por una línea y por el fondo, pero yo puedo crear otra capa de fondo, otra capa de polígonos, y en este caso le puedo cambiar agregar un efecto, por ejemplo, de desplazamiento. ¿Vale? Una vez que yo creo estas capas, desde aquí puedo gestionar todas estas capas. Por ejemplo, a esta le vamos a dar un color negro, que es la capa que acabo de crear, y como veis, yo, como aquí he definido que he creado un nuevo efecto, un efecto de geometría, pues aquí puedo configurar este efecto geométrico, donde voy a darle un desplazamiento. En el fondo lo que quiero conseguir es una especie de sombreado, como veis, para todos estos edificios. ¿Vale? Los que habéis trabajado con representaciones cartográficas en ArcMap, pues conoceréis estos efectos geométricos. Bueno, pues así podríamos seguir configurando nuestro mapa, configurando nuestras simbologías. Por ejemplo, ahora lo que voy a hacer aquí es añadir una capa de topónimos, y a esta capa de topónimos pues vamos a utilizar un etiquetado rápidamente. Como veis, con la pestaña etiquetado puedo generar y configurar el etiquetado desde aquí, pues tanto la letra, el tipo de letra, el tipo de, en fin, de color, o donde quiero que se representen mis símbolos, es decir, la ubicación. Por ejemplo, vamos a poner que la ubicación pues que esté centrado, ¿vale? Y quitaremos el símbolo para de esta manera solamente tener los símbolos, perdón, los topónimos, los textos de cada uno de estos puntos de interés. Bueno, ya veis que hemos creado un mapa muy rápidamente, una simbología, podemos seguir trabajando en ella, pero lo vamos a dejar aquí. Voy a insertar otro mapa para que veáis cómo efectivamente podemos trabajar con dos mapas de forma paralela y podemos incluso anclar la vista de uno, anclar la vista de los dos, enlazar la vista para poder visualizar en pantalla la misma zona. Por ejemplo, si aquí en análisis cambio este mapa base, por ejemplo, perdón, aquí en la pestaña de mapa cambio el mapa base, por ejemplo, pongo uno de imágenes, pues veremos mucho mejor cómo ambas vistas se corresponden con la misma zona. Bien. Vamos a abrir ahora otro mapa de los que tengo en mi proyecto, mapa que he creado anteriormente, que es este de aquí de Sierra Nevada. Como veis, podemos simplemente con botón derecho abrir y se nos crea un nuevo mapa, se nos abre este nuevo mapa en concreto de Sierra Nevada. Bien, vamos a esperar ahí unos segundos a que se cargue este mapa. Bueno, como veis que tengo enlazadas las vistas, pues claro, no estoy viéndolo, entonces para ello voy a
venir aquí a vista y desvincular ambas vistas, y ahora sí voy a hacer un zoom a la capa para irme a esta zona de Sierra Nevada. Por cierto, una cosa muy interesante es que todas estas herramientas que vemos aquí, como veis, las podemos anclar en esta barra superior. Simplemente con botón derecho podemos seleccionar agregar la barra de herramientas de acceso rápido, y entonces este botón pues me aparecerá aquí y puedo acceder a él sin necesidad de irme justo a la pestaña que tiene ese mapa. Por ejemplo, es muy interesante hacerlo con el botón que me permite navegar, para que si yo estoy, por ejemplo, en editar y tengo seleccionado un comando, pues desde aquí mismo pueda cambiar este comando. Bueno, tenemos aquí una capa con la zona de Sierra Nevada. Estos son los límites del parque natural y de los alrededores. Tengo también unas curvas de nivel, como podéis ver, y unos ríos. Y además he creado una especie de máscara que veis que me suaviza. Es simplemente un polígono con cierta transparencia que me suaviza este exterior para dar solo importancia a la zona del parque natural. Bueno, además tengo unos puntos con cota y unos lugares de interés. Bueno, sobre este mapa voy a añadir un raster. En este caso concreto se trata de un MDT. ¿Vale? Y como veis, el MDT, si yo pincho sobre esta capa raster, aparecen unas determinadas pestañas para trabajar con datos raster. Pues vámonos a simbología, a redimensionar, y vamos a utilizar una paleta que nos dé que nos dé un poco de sentido a la orografía, a la elevación del terreno. Por ejemplo, esta de aquí. Podemos desde aquí, por ejemplo, cambiar el tipo de remuestreo, por ejemplo el bilineal, para hacerlo un poquito más suave, y le vamos a dar una transparencia para hacer el mapa un poco más difuminado. A continuación, lo que quiero realizar es añadir datos, ¿vale? Como veis, puedo añadir datos que se encuentran en mi equipo, datos que están en la nube o en mi organización. Por ejemplo, veis que desde aquí puedo acceder a todo el contenido de mi organización de ArcGIS Online, o incluso puedo buscar en todo el portal de Esri. Por ejemplo, yo voy a buscar un nuevo tipo, una nueva capa que nos ofrece Esri, que es el Hillside multidireccional. Vamos a buscarlo aquí. A ver. Vale, sería este de aquí. Esto, como digo, es contenido que nos ofrece Esri y que podemos utilizar, pues, por ejemplo, como estamos haciendo ahora, para crear nuestros mapas. En este caso se trata de un servicio de imagen, y una vez que tenemos cargado el servicio de imagen, podemos decidir cómo queremos representar este servicio de imagen. Entonces, para eso voy a la pestaña de datos, plantillas de procesamiento, y como veis, este mismo servicio se puede representar de distintas maneras. Puedo representar su elevación, las pendientes, la inclinación. Yo voy a utilizar este Hillside multidireccional. Cuando cargo contenido de Esri, lógicamente necesito una conexión, y una buena conexión a Internet, y como veis ahora mismo está dibujando este Hillside. Bien, pues ya tengo ahí el Hillside, lo podemos poner en la parte inferior para utilizarlo debajo de esta transparencia. Vamos a dejarle unos segundos que se dibuje, y como veis, al final tenemos un mapa en el cual, gracias a esta simbolización del MDT y gracias al Hillside, pues tenemos podemos apreciar realmente bien la orografía de la zona. Bien, vamos a hablar ahora de 3D, y para ello voy a insertar... Bueno, por cierto, antes de pasar al tema de 3D, comentaros que todos estos mapas... vamos a ver nuevo diseño, ¿vale? Bueno, como veis, tengo ArcGIS Pro en español,
porque ya está disponible la versión en español y por eso a veces me cuesta, por ejemplo, encontrar layouts, ¿vale? Que en este caso se llama nuevo diseño. Como veis, tenemos aquí, podemos incluir tantos layouts como queramos, a diferencia de ArcMap. Un mapa puede estar asociado a muchos layouts y desde aquí, como digo, podemos ir incluyendo todos los mapas que queremos en nuestra vista de layout y podemos cargar tantos layouts como queramos, ¿de acuerdo? Una vez que estamos aquí, pues ya podemos crear la leyenda, en fin, barra de escala, el texto dinámico. No vamos a ahora dedicarle mucho tiempo, pero bueno, que veáis que desde aquí podemos insertar tantos diseños como queramos, tantos layouts como queramos en nuestro proyecto de ArcGIS-Pro. Todos los recursos que voy creando, todos estos mapas, todos estos layouts, se almacenan en el proyecto. Es decir, si vais aquí al proyecto, por ejemplo, a la capa de mapas, veréis todos estos mapas que vamos creando, y si vais a diseños, pues veis que son todos estos diseños que estamos creando. Bueno, voy a cerrar estos diseños. Como veis, si yo cierro un elemento en el mapa, no desaparece, es decir, sigue existiendo en el proyecto. Pero como digo, ahora lo que voy a hacer es insertar un nuevo escena. Escenas, se llama escena a estos mapas con los que vamos a trabajar en 3 dimensiones. Bueno, pues como veis se está cargando esta escena y ya veis en la tabla de contenidos que una escena puede utilizar datos, datos tanto en 2D, es decir, que van pegados a la superficie, como en 3D. Bien, pues vamos a utilizar, en este caso no voy a utilizar el mapa base, con lo cual lo voy a eliminar y voy a cargar unos datos que tengo aquí, que son también datos de Cartociudad. Son estas construcciones y una capita que tengo también de edificios. Bueno, voy a cambiar la simbología, pero ya tengo un archivo de capa, con lo cual puedo importar directamente la simbología de un LIR. Vale, como veis lo tengo aquí. Fijaos que cuando, por ejemplo, importo un archivo LIR, voy a trabajar con una herramienta de geoprocesamiento. Entonces vamos a importar esta simbología. Vale, ahí la tenemos y, por ejemplo, voy a cambiar el símbolo de los edificios. Por ejemplo, para ponerlos de este color. Por ejemplo, así. Bien, y esto lo vamos a dejar en 0 para no tener. Bien, pues tengo ya este escenario, y lo que digo es que ahora vamos a trabajar en 3D. Para eso lo que vamos a hacer es convertir estas capas en 3D, simplemente arrastrándolas al grupo de capas de 3D. Vamos a arrastrar ambas. A ver, ahí. ¿Por qué? Porque me interesa, ahora, como veis, puedo trabajar, puedo cambiar el ángulo de vista, porque estamos en un escenario 3D, y lo que voy a hacer ahora es generar esta elevación para estos edificios. Entonces, desde aquí, digamos que este es el menú para extrusionar estos edificios. Tenemos distintas formas de extrusionar estos edificios. Por ejemplo, yo voy a coger el de altura máxima. Y luego decidimos, esta capa de edificios tiene un campo en el cual tenemos la altura del edificio, entonces podemos utilizar este campo para, como veis, generar estos edificios en 3 dimensiones, para extrusionarlos, lo que llamamos extrusionar. Voy a hacer lo propio con la capa de construcciones porque, como veis, existe algún polideportivo aquí, del cual también tengo este dato de altura. Bueno, pues como veis, ArcGIS-Pro me permite trabajar tanto en 2D como en 3D. Otra de las características de ArcGIS-Pro es la posibilidad de trabajar con estos presets o símbolos predefinidos. Como veis, hay varios tipos
Y en esta ocasión lo que voy a hacer es añadir unos puntos que representan árboles. Bien, como veis, existe una librería, es decir, ArcGIS nos ofrece una librería con distintos tipos de árboles que podemos utilizar. Por ejemplo, vamos a coger un árbol fresno y tanto la altura como la anchura del símbolo, en este caso del árbol, pues puede también elegirse de un campo en el que tengamos estos datos de altura. Bien, y entonces, por ejemplo, ahí tenemos los árboles para esta zona. Bueno, veis que puedo además cargar distintos árboles no tan realistas, temáticos, formas, edificios. Vamos a cargar otra capa de árboles que tengo aquí, pero en este caso en vez de fresnos le voy a decir que es olmo. Bueno, veis que hay una serie de árboles ya predefinidos. Según vayamos avanzando de versión de ArcGIS Pro, pues iremos teniendo más tipos de árboles. Por ejemplo, vamos a poner un tipo olmo y nuevamente vamos a decirle que utilice la altura que tenemos medida en un campo. Bueno, y como veis, tenemos ahí un escenario muy realista sobre el que podemos ir trabajando y, por ejemplo, nos puede servir para todo el tema de geodiseño, etcétera. Bueno, voy a hablar un poquito más ahora de 3D, porque en este caso estamos utilizando un escenario plano, pero también nos puede interesar trabajar con orografía. Entonces voy a cargar otra nueva escena, bien, donde también voy a quitar el mapa base, porque yo ya tengo, para este escenario en concreto, ya tengo, por ejemplo, tengo una orto y tengo también el MDT. Entonces, voy a cargar primeramente esta orto imagen. Bueno, veis que se está cargando y vamos a cerrar aquí la simbología. Bueno, seguro que muchos habéis reconocido que se trata de San Sebastián. Como veis, es una imagen que en este momento está plana porque no estamos utilizando altura. Entonces, para utilizar altura, podemos venir aquí a las propiedades de nuestra escena y en la pestaña de elevación, superficie de elevación, podemos agregar una superficie, un MDT que tengamos nosotros. Y, por ejemplo, yo ya tengo aquí este MDT, que lo voy a cargar como, le vamos a llamar, por ejemplo, MDT. Bien, y una vez cargado, pues podemos venir a la imagen y en la imagen decirle que utilice la superficie de elevación, esta superficie que acabamos de agregar a nuestra escena. Bien, pulsamos en aceptar y como veréis ahora, esta imagen se comba o se curva para adaptarse a este modelo digital del terreno que ya nos da una idea de la orografía de la zona. Bien, pues y aquí podemos hacer lo mismo que hemos hecho antes, es decir, agregar nuestra capa de edificios, simbolizar estos edificios con el color que estimemos conveniente, ¿vale? Por ejemplo así. Y a continuación, bueno, veis que estos edificios podemos venir a sus propiedades y en elevación decirles que se apoyen sobre el MDT que estamos utilizando para dar elevación a todos los elementos de la zona. Y por último, venimos a configurar nuevamente la extrusión de estos edificios. Aquí, en vez de utilizar un campo, también lo que puedo utilizar es una expresión. Por ejemplo, si tuviese un campo con el número de pisos, pues podría hacer una expresión del tipo número de pisos multiplicado por 3, para tener la altura en metros. Y, como veis, acabamos teniendo esta escena donde podemos ver San Sebastián y los edificios
de la zona, y donde estamos utilizando tanto el MDT para el relieve como la altura de los edificios para dar esta configuración, esta apariencia tridimensional. Bueno, y ya por último, para acabar, voy a cargar un mapa que tengo aquí. Donde tengo una escena con edificios y con construcciones de Venecia. Bien, como veis está cargando esta capa. Por cierto, mientras se carga, deciros que este ejemplo que os voy a enseñar ahora lo podéis encontrar en internet, lo podéis encontrar en la página learn.argis.com, y si bajáis y pincháis en comenzar con ArcGIS Pro, pues encontraréis todos los datos y el tutorial para realizar este ejercicio. Tiene varios pasos, yo solamente os voy a enseñar uno, pero tenéis varios pasos que podéis ir haciendo, en un tutorial para ir aprendiendo a manejar ArcGIS Pro. Bueno, pues como veis, yo ya tengo el tutorial muy avanzado, ya he creado todos estos edificios. Como veis, estamos utilizando a la altura también para generar esta extrusión, pero lo que os quiero enseñar es que podemos utilizar reglas que tengamos, que hayamos creado aquí, reglas que hayamos creado con el software City Engine. Con City Engine podemos crear unas reglas que llamamos reglas procedurales o capa de procedimiento, en la cual podemos definir pues las características que tienen los edificios de esta zona, la altura, la textura, el tipo de tejado, etcétera. Entonces, una vez que hemos creado esta capa procedural, ya no voy a necesitar el símbolo que estoy utilizando ahora, por lo tanto lo elimino, y como veis en capas ya solamente me queda esta regla procedural, y yo voy a cargar, como digo, en el tutorial os podéis descargar estas reglas se crean en City Engine, y cada una de estas reglas pues tiene distintos campos que configuran la visualización de estos edificios. Por ejemplo, el número de pisos, la altura y demás. Por ejemplo, aquí en la altura del edificio le vamos a decir que sea la altura partido por 2. Vaya. Veis que tengo otros tipos de... Aquí veo una representación de cómo va a quedar, y aquí, por ejemplo, podría configurar pues el ángulo del tejado, el tipo de tejado y demás. Todo esto tiene una serie de desplegables para que yo utilice el tipo que quiera en esta regla. Como veis, se están cargando ya estos edificios dibujados con esta regla procedural. Esto, tarda unos segundos. Es un proceso bastante intenso. Y, vamos a dejarle unos segundos que vaya cargando todos esos edificios. Estos edificios se crean al vuelo, pero también podemos agregar modelos que tengamos, modelos tridimensionales. Entonces, veréis que yo aquí en datos está en documentos. Vale, tengo un modelo tridimensional que también hemos creado. Se pueden crear con distintos programas, ya programas más de diseño, y en este caso vamos a incluir aquí los palacios de la Piazza San Marco. Como digo, es un modelo tridimensional que ya tiene sus características fijas, o sea, su color, su textura, su forma, etcétera. Vamos a dejarle unos segundos que se cargue ahí. Bueno, yo creo que ya lo tenía. Bueno, vamos a dejarle ahí unos segunditos. Como veis, ya se está cargando. De esta manera
generamos escenarios mucho más realistas con ArcGIS Pro. Bueno, hasta aquí un poco lo que queríamos contaros en cuanto a la creación de mapas. Simplemente algunas pinceladas finales, porque hay a veces un poco de confusión entre ArcGIS Pro y ArcMap. ArcGIS Pro y ArcMap pueden ejecutarse a la vez, podemos trabajar con los dos, y ArcGIS Pro tiene unas características, ArcMap tiene otras, podemos decidir con cuál de los dos trabajar en todo momento. Bien, como veis, yo he ido creando mapas nuevos, pero si tengo ya mapas creados, un MXD o un mapa en 3D con ArcGlobe o con ArcSynth, estos documentos de ArcMap los podemos abrir en ArcGIS Pro. A la inversa no es posible, es decir, un mapa o un proyecto que cree con ArcGIS Pro no puede abrirse en ArcMap. Entonces, si queremos interoperar en ese sentido, pues lo que sí que puede utilizar es todos los datos que yo haya creado con ArcGIS Pro o los servicios que haya publicado con ArcGIS Pro sí que pueden abrirse en ArcMap. ArcGIS Pro utiliza Python 3.4.1 y, acordaos, ArcMap hasta ahora utilizaba Python 2.7. Bien, y en ArcGIS Pro no hay ArcObject, sino que existe un SDK, una API, un SDK.NET. Para instalar ArcGIS Pro tenéis que ir a vuestro sitio de descargas, myesri.com, descargarlo, está disponible para Windows 7, 8, 8.1 y instalarlo. Una vez que lo tenéis instalado, lo tenéis que autorizar a través del administrador de ArcGIS Online. Es decir, entráis a vuestra organización de ArcGIS Online y encontraréis en la pestaña de administración de ArcGIS Online una nueva opción para otorgar una licencia de ArcGIS Pro. Como os he dicho, ArcGIS Pro utiliza este usuario nominal, que tiene que ser un usuario de organización o de Portal for ArcGIS. Los usuarios los concede el administrador de la organización. Este sería, por ejemplo, la pantalla dentro de la organización de ArcGIS Online o de Portal for ArcGIS, donde estamos dando a un usuario la posibilidad de utilizar ArcGIS Pro avanzado con todas estas extensiones. También podéis trabajar con ArcGIS Pro de forma desconectada, es decir, una vez que habéis entrado en ArcGIS Online, podéis activar el modo offline para, si vais a estar en un sitio en el que no tenéis acceso a Internet, podáis trabajar con ArcGIS Pro en este modo offline. Por ser usuarios nominales de una organización, no solamente podéis acceder a ArcGIS Pro, sino también a todo un conjunto de apps, de las que ya os hemos hablado en bastantes seminarios sobre la plataforma. Os dejo aquí también una serie de enlaces con recursos que podéis utilizar para aprender ArcGIS Pro y para documentaros en ArcGIS Pro. Tanto la página proargis.com, donde encontráis tutoriales, ayuda, documentación. Esta otra página, learn.argis.com, donde podéis encontrar, por ejemplo, el ejemplo que os he enseñado de Venecia. Y después, si queréis una formación más específica, más detallada y presencial, pues os ponéis en contacto con nuestro departamento de formación y nosotros hacemos cursos presenciales de ArcGIS Pro. Bueno, veo que nos hemos pasado un poquito del tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es voy a contestar un par de preguntas y el resto, como tenemos vuestra dirección de correo electrónico, pues os las contestaré vía mail a lo largo de la semana. Bien, por ejemplo, tenemos una pregunta que nos dice a partir de qué versión está disponible ArcGIS Pro. ArcGIS Pro está disponible con la versión 10.3, con lo cual todos los usuarios que estáis al corriente de mantenimiento de ArcGIS for Desktop 10.3, automáticamente podéis descargaros ArcGIS Pro y utilizar ArcGIS Pro. Ahora mismo la versión que existe de ArcGIS Pro es la versión 1.0, de la cual además ya ha salido hace una semana o dos el paquete de idioma español, con lo cual podéis utilizar ArcGIS Pro en español. Otra pregunta es que si ArcGIS Pro se instala dentro del software de ArcGIS for Desktop, si se instala como ArcMap o como ArcCatalog. Bueno, la instalación es algo distinta porque ya veis que tenéis que descargaros el instalable y luego, instalarlo como un producto normal, pero luego tenéis que, a diferencia de ArcMap, que utiliza un modo de licenciamiento distinto, pues en ArcGIS Pro tenéis que conectar, primero alguien os tiene que suministrar una licencia, es decir, el administrador de vuestra organización os tiene que proporcionar
el acceso a ArcGIS Pro, y una vez que tenéis este acceso, con vuestro usuario y contraseña, entráis en ArcGIS Pro. Toda la información que se guarda en el proyecto queda guardada en el proyecto. A ver, la pregunta es si queda esta información guardada en el proyecto o habría que tener en cuenta las rutas relativas. Bueno, podemos trabajar de ambas maneras. Podemos guardar información. El proyecto siempre va a guardar un enlace o una ruta relativa a estos datos. Entonces podemos trabajar con los datos dentro de la carpeta del proyecto, si queremos, o los datos pueden estar en distintas ubicaciones que siempre trabajaremos con estas rutas relativas. Tendremos más adelante un seminario en el que hablaremos de la difusión, y ahí hablaremos más de cómo utilizar estos proyectos, cómo compartir proyectos entre distintos usuarios, cómo crear paquetes de proyectos y también cómo subir contenido a ArcGIS Online, cómo crear webmaps. Bien. También nos preguntan por los requisitos mínimos de hardware y de RAM. Yo os diría que entraseis en pro.argis.com y desde aquí, en la ayuda, vais a encontrar una página en la que especifica todos los requisitos mínimos de ArcGIS Pro. Entonces, también podéis en un buscador poner ArcGIS Pro y requirements o minimum, no sé si es minimum o minimum requirements, y desde ahí seguramente podéis acceder al acceso donde os va a especificar los requisitos mínimos de hardware y RAM, y de tarjeta gráfica sí que es necesario una tarjeta de gráfica pues en condiciones. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Si no hemos contestado vuestra pregunta, pues os lo contestaremos a través de vuestro correo electrónico. Por nuestra parte, nada más. Simplemente agradeceros vuestra asistencia y hasta la próxima.